¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De parte del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, desde la dirección de la Escuela Adolfo Prieto, les damos la bienvenida a esta conferencia titulada Ciudades Creativas 2.0. Dentro del marco del Festival Norte Creativo 2021, estamos muy contentos de recibirlos a todos en esta transmisión en vivo. Esta conferencia es traída por nosotros por una arquitecto especialista en patrimonio sostenible, ciudades creativas y participación comunitaria. Innovadora con más de 10 años de experiencia en investigación, diseño y gestión de proyectos, ha implementado herramientas innovadoras y gestión de proyectos, ha implementado herramientas innovadoras y participativas en proyectos, programas públicos y privados relacionados con la inclusión, la ecoeficiencia y el desarrollo creativo local en más de 12 países de Europa, América Latina y el Caribe. Ella es la maestra Isidora Larraín, que nos acompaña esta tarde. Maestra Isidora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arisa. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo de Conarte. Un gusto volver a estar con ustedes. Dicho esto, antes de ceder la palabra a la maestra Isidora, les comento a todos los que nos ven y siguen esta transferencia en vivo que al final de la conferencia habrá unos minutos por si quieren dejar unas preguntas para la maestra, algunas dudas que les hayan quedado, las podemos consultar en los últimos minutos de esta conferencia. Así que, sin más, les cedo la palabra, maestra, y comiéncenos a compartir. Muchas gracias, es un gusto volver a compartir con ustedes. Como comentaba anteriormente, tuve la suerte de estar en Nueva León, particularmente en Monterrey, a fines de 2019 y por lo tanto hemos titulado esta conferencia Ciudades Creativas 2.0 para poder retomar el tema y también para poder abordar cuántas cosas que han sucedido desde 2019 hasta ahora. El recorrido que vamos a hacer parte desde una introducción a qué se entiende por esto del 2.0, luego un caso de éxito de ciudad creativa para poder entender mejor cómo opera esta lógica y finalmente un ejemplo de ciudad laboratorio, que luego descubriremos a qué se refiere. Como les comentaba, han pasado muchísimas cosas desde 2019, ustedes bien lo saben, y por lo tanto nos estamos cuestionando la visión de futuro. Estamos en un espacio de alto nivel de incertidumbre, donde obviamente el COVID juega un rol muy importante, pero también aspectos relacionados al cambio climático. Por lo tanto, nos preguntamos constantemente el COVID, ¿hasta cuándo? ¿Cómo podremos navegar con este nuevo normal? El cambio climático también, todas estas alertas, estos nuevos informes, cómo podemos mitigar y adaptar y cómo todo esto se vincula a las ciudades creativas. Por lo tanto, empiezan a aparecer algunos escenarios, algunas propuestas de cómo adaptar las ciudades creativas al nuevo normal, entendiendo que pueden ocurrir estos fenómenos en distintas partes del mundo, pero que ya son tendencia. Por un lado está el resurgimiento de la calle comercial, esta avenida principal llena de comercios pequeños, locales, propia de tal vez de los tiempos más de nuestros abuelos, empieza a volver a agarrar fuerza. Por otro lado, la recuperación regenerativa centrada en el bienestar o wellness, que apunta a la conexión con la naturaleza, también empieza a agarrar muchísima fuerza. Y en tercer lugar, la redefinición de los modelos de trabajo, donde el trabajo desde la casa también tiene un nuevo lugar y empieza a cuestionar nuestra forma de operar, nuestra forma de generar productos y servicios creativos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo algunos creativos se han adaptado a estos nuevos escenarios, no necesariamente en el tiempos de COVID, sino un poquito antes, en el contexto del cambio climático que ya nos acompaña desde hace varias décadas. Este es un ejemplo del High Water Line en Nueva York, donde un artista se asocia con una serie de científicos para entender cuál sería la línea específica donde se produciría la inundación de Nueva York si es que seguimos con los mismos patrones de emisiones conducentes a cambio climático y desastres. Este proyecto lo que hace es marcar levemente con una línea que se puede desmarcar fácilmente como las de las canchas de tenis,
este marco geográfico en el plano de la ciudad de Nueva York para que las personas generen conciencia y podamos trabajar en medidas de mitigación y adaptación. Ese es un proyecto donde artistas principalmente visuales se conectan con estos temas y trabajan junto a las políticas públicas para mejorar estas ciudades de manera creativa. Otro proyecto, también asociado al cambio climático, pero a sus efectos, asociado a los desastres, es el proyecto Kiriko en el noreste de Japón, donde se producen las mayores pérdidas por los tsunamis. Y este proyecto lo que hace es que trabaja también con artistas locales a partir de un papel plegado y recortado para recordar las memorias de los personajes, casas, negocios que estaban en un lugar que fue totalmente arrasado y a partir de este proyecto trabajar con la salud mental de los distintos habitantes de la zona que fue literalmente devastada por el tsunami. Luego, otro proyecto asociado a los tiempos de COVID y más bien en el ámbito del teatro son los métodos de Shakespeare Online que desarrolló el grupo People Palace Projects del Reino Unido en Argentina, Colombia, Brasil y el Reino Unido para trabajar con las personas de espectro autista durante la primera etapa de encierro del COVID-19, que fue profundamente compleja para todos nosotros, pero particularmente para ciertos grupos vulnerables y por lo tanto el teatro se puso al servicio de este proceso para ayudar con métodos bastante creativos. Finalmente, esto se inserta en que estos no son proyectos aislados, sino que son grupos que trabajan con una clara sensación de propósito para ir más allá de la creación misma, más allá del valor que tiene la intervención artística o la expresión teatral, para conectar con el ámbito del bienestar, la conciencia ambiental, con grupos vulnerables, con diálogo y diversidad y con comunidades. Esto, como decíamos anteriormente, frente a la incertidumbre, la desolación y las ansias de desarrollo que no se detienen pese a que estamos en tiempos de crisis. Por lo tanto, la ONU ha tratado de formular este marco en términos bastante más formales que apuntan a que la cultura y la creatividad en estos tiempos es un motor de economía creativa, armonía social, desarrollo humano, innovación tecnológica y desarrollo científico. No es novedad para muchos de nosotros que la cultura está inserta dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible que marcan la Agenda 2030 y que asimismo se han adaptado al contexto de gestión de crisis y del COVID-19. La cultura abarca cada uno de los 17 objetivos y en particular está desafiada a colaborar en la etapa nueva de esta última década en miras al 2030, donde el foco está en la localización. Esto significa que los objetivos de desarrollo sostenible tienen un 65% de las metas de aquí al año 30 que dependen del nivel subnacional, de los gobiernos regionales y municipales con todos sus recursos y capital creativo, social, cultural, económico, para poder avanzar hacia el desarrollo sostenible. ¿Y cómo se avanza en esta localización? A partir de 4 elementos clave. La sensibilización, que está asociada a procesos de capacitación y participación, el impulsar desde gobiernos subnacionales estrategias, es decir, hojas de ruta que alineen las acciones de los distintos actores, como también en el tercer punto, implementar soluciones concretas e innovadoras donde los creativos juegan un rol fundamental y responden con soluciones como estos 3 ejemplos que vimos anteriormente y muchas otras. Y finalmente, implica evaluar y aprender de nuestras experiencias para poder compartirlas, escalarlas y replicarlas. Como hablamos de localización, esto significa que bajamos a territorios concretos. Estamos hablando de ubicación, 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 como el mantra del mercado inmobiliario, pero también de industrias creativas y culturales basadas en el lugar, que dependen de las condiciones de un entorno específico y que también se adaptan a cómo este entorno se ha visto cuestionado en tiempos de COVID, con 2 tendencias principales.
Por un lado, la ciudad de los 15 minutos, tratando de formular barrios que responden a todos nuestros servicios, requerimientos en un radio caminable de 15 minutos, y por otro lado, a la tendencia bastante grande de salir hacia los suburbios con las posibilidades de teletrabajo. Es decir, a nivel de áreas centrales tenemos esta condensación en barrios más pequeños. Tal vez hace un tiempo recorríamos largas distancias en la ciudad para poder resolver nuestras necesidades. Ahora la tendencia es a resolverlas en espacios locales, mientras por otro lado también tenemos gente que se va a áreas suburbanas o sectores rurales. Por lo tanto, este desafío de localización es en los dos espacios. Y las industrias creativas basadas en el lugar responden al contexto suburbano y rural y al urbano, invirtiendo en personas e infraestructura local más que en proyectos teóricos, en procesos de participación, de codiseño que responden a las problemáticas locales y en reforzar los talentos y capacidades de este grupo local a través de ámbitos de asociatividad, donde trabajar en conjunto siempre permite mejores resultados que trabajar de forma aislada. Algunos tal vez recordarán que en la conferencia que compartimos en septiembre de 2019 terminamos con esta diapositiva donde a la ubicación, resaltábamos también el valor de lo que fue, de la historia de un lugar y de la lectura y el valor que le damos hoy a ese lugar para poder construir con esta perspectiva histórica, esta localización de respuestas creativas. Y también, obviamente, con una visión y aspiración futura que permita proyectar cosas nuevas y que permita también no solamente localizar, sino posicionar, que es distinto. El posicionamiento nos permite entendernos como parte de una red que trabaja y que colaborativamente, a través de sinergias, permite que las ideas se multipliquen y se expandan. Y uno de los ejemplos más concretos de trabajo en red en el ámbito de las ciudades creativas es la red de ciudades creativas de la UNESCO, y me han pedido que para esta conferencia les explique especialmente cómo se desarrolla un proceso de postulación a esta red y cómo se podría trabajar una vez ya siendo parte de esta red, cómo una ciudad podría trabajar para sacarle el jugo a este posicionamiento. Como ustedes muchos sabrán, la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO responde a una selección de más de 180 ciudades que desde 2004 destaca a ciudades en el mundo por un ámbito creativo en particular. México cuenta con más de 8 ciudades destacadas en los ámbitos de gastronomía, artesanía, diseño, música, artes digitales, principalmente. Para que entendamos bien cómo se podría postular, no solamente si es que ustedes son parte de un gobierno local, sino también si son parte de una asociación de creativos que les interesa este tema del posicionamiento a nivel de ciudad. Esto se puede desarrollar a partir del gobierno local, entendiendo que las ciudades creativas responden a 7 ámbitos. Esos son artesanía y arte popular, diseño, cine, gastronomía, literatura, artes digitales y música. Y la ciudad debe elegir un solo ámbito creativo para poder postular. Esto es muy importante, pero no significa que este ámbito creativo quede como el único recurso cultural y creativo de la ciudad, sino más bien como un eje central con muchos puntos de relacionamiento con los otros 6 ámbitos. Y también se recomienda que se desarrolle un proceso participativo de definición del ámbito a priorizar para que la comunidad en su conjunto esté participando de todas las etapas y no solamente una vez adjudicado el título de ciudad creativa. Para entender mejor el proceso de postulación, esto implica el desarrollo de un plan de acción de la ciudad, pero también en relación con su periferia, y es muy importante entender que si bien la ciudad es la nominada, la periferia puede participar de actividades específicas. Y también no existe un detalle de cuál debería ser el presupuesto asociado a esta postulación, pero sí una recomendación de que el presupuesto sea el adecuado a las actividades propuestas en el plan de acción. El proceso de postulación
en lo concreto, es bastante sencillo. Cada 2 años se abre una ventanilla de postulación donde se recomienda preparar con anticipación los archivos de la convocatoria. Cada país puede presentar un máximo de 2 ciudades candidatas en 2 ámbitos distintos, es decir, de las 7 áreas tienen que elegir máximo 2 para presentar una ciudad en cada área. Las fechas de 2021, para que tengan una referencia, fueron de marzo a junio. En junio cerró la convocatoria y es muy importante que el idioma de postulación es inglés o francés, que son los idiomas oficiales de UNESCO, y particularmente el inglés es el más recomendado. La candidatura se envía por correo electrónico y tiene una serie de adjuntos. No es mi intención que revisemos en detalle los adjuntos, sino que entendamos la lógica de que el formulario oficial y la carta oficial vienen de parte de un alcalde, es decir, la ciudad es la que promueve su propio territorio como una ciudad creativa, pero a su vez viene apoyada por la oficina de la UNESCO del país, que es muy importante porque ellos son quienes seleccionan cuáles son estas 2 ciudades candidatas por convocatoria. Luego también viene con un apoyo desde las asociaciones del ámbito creativo en particular, que generan una carta oficial y que es muy importante, es decir, es un proceso no solamente desde las autoridades, sino también de los grupos asociativos en relación al sector creativo. Finalmente también incorpora unas fotos y unos cuantos vínculos externos. La decisión final de si es que una ciudad pasa a ser ciudad creativa a partir de una buena postulación le pertenece a la Dirección General de la UNESCO, pero también tiene una serie de expertos externos que ayudan a evaluar, y lo importante es entender los criterios de evaluación. Si es que alguno de ustedes está pensando en postular a una ciudad, alguna ciudad a ciudad creativa, tiene que pensar en un buen proceso participativo, en los recursos culturales y cómo se ponen en valor, en la visión de desarrollo que tiene este lugar, en el compromiso a largo plazo, es decir, a 4 años, en la coherencia de la postulación y en espacios de colaboración e intercambio entre ciudades. Para poder entender, una vez adjudicado este título de ciudad creativa, cómo opera, vamos a ir al sur de Chile. Los invito a la ciudad de Frutillar, donde vamos a mirar cómo sacarle el jugo a la ciudad creativa. La ciudad creativa de Frutillar es nominada en el ámbito de la música y corresponde a una ciudad bastante pequeña, menor a 20.000 habitantes, pero un espacio bastante claro para aprender cómo se puede implementar esta nominación. Este es el espacio en torno al lago Yanquihue, para que ustedes se imaginen más o menos el entorno. Aquí se sitúa la ciudad de Frutillar. Ojalá algunos de ustedes tengan la posibilidad de visitarla, muy recomendada. Este espacio es un espacio tradicionalmente reconocido porque la región fue fuertemente influenciada por colonos alemanes, por lo tanto, su patrimonio está construido a partir de una influencia alemana con adaptaciones al sur de Chile. Esto es muy cercano al inicio de la Patagonia. Ahora, como una especie de adelanto, pero sin querer ser spoiler, les voy a comentar que este caso lo he elegido para poder comentarlo con ustedes porque tiene una multidimensionalidad del objeto patrimonial, cultural y creativo, donde todo se entrelaza para poder aprovechar al máximo esta condición de ciudad creativa. Vamos a retroceder un poquito a entender levemente la ciudad de Frutillar. Esta ciudad tiene 2 áreas. La parte baja de la foto y cercano al lago, ustedes pueden ver la zona de Frutillar bajo, y en la parte superior, una serie de casitas en la zona de Frutillar alto. Esta ciudad tiene un problema fundamental, que es la desvinculación entre estas 2 partes de la ciudad, donde Frutillar alto concentra gran parte de la pobreza de la ciudad. Por lo tanto, el ser ciudad creativa no nace como una necesidad netamente desde el ámbito creativo, sino como una necesidad de generar espacios de oportunidad y de integración social en una ciudad altamente segregada. Esta ciudad además cuenta con un capital humano muy valioso, ya que desde el año 68 es el espacio que desarrolla las semanas musicales, una articulación público-privada
que permite que muchísimos niños y jóvenes aprendan profundamente en los aspectos relacionados a la música, que participen de distintas actividades, distintos espacios de desarrollo musical y a su vez que cuenten con uno de los teatros más grandes del sur del mundo, que se desarrolló en el espacio donde se incendia el ex hotel de Frutillar y que se desarrolló con nuevas tecnologías, pero respetando los materiales locales, los estilos constructivos locales y la identidad local. Este teatro es bastante impresionante para una localidad de tan pocos habitantes y ha permitido traer a grandes músicos del mundo para poder fomentar este concepto de ciudad creativa de la música. Pero no crean que fue todo muy grandioso, esto parte con unos cuantos actores, entre ellos la municipalidad, la Asociación Público-Privada de Semanas Musicales, la Fundación del Teatro, una universidad local y una fundación que se desarrolla para poder desarrollar un plan urbano de conexión entre las dos partes de la ciudad. Si vamos a una línea de tiempo bastante general, en los asentamientos indígenas antes de la llegada de los colonos corresponden a finales del siglo XIX y luego, si ya vamos al siglo XX, como les decía, en el 68 las semanas musicales, en el 2010 surge este teatro que les mostraba y en 2016 la invitación a ser ciudad creativa de la UNESCO para poder generar la nominación en 2017. Esto significa que hay un plan, aquí hay muchísima información, no pretendo que la leamos toda, sino que hay un plan que articula la red de ciudades creativas en términos generales establecida por la UNESCO en la primera columna, con el plan de acción de la postulación que desarrolló la ciudad de Frutillar en la segunda y con proyectos específicos comprometidos en la columna de más a la derecha. Y yo solo quiero que rescatemos un tema clave, que para poder ser ciudad creativa y articular los múltiples esfuerzos era necesario un equipo ejecutivo, un esquema de gobernanza que a su vez postuló a muchísimos fondos desde 2017 a la fecha para poder generar espacios de trabajo con personas dedicadas a articular y a producir proyectos y programas relacionados a las industrias creativas y culturales en torno a la ciudad y la región. Esto se traduce principalmente en una mesa de ciudad creativa y en un directorio compuesto por personas muy reconocidas en la zona, pero también incorpora la participación ciudadana en todos sus momentos. Este es el proceso de participación ciudadana durante la etapa de la postulación a ciudad creativa y constantemente, desde 2017, la comunidad en su conjunto ha podido participar de las distintas actividades, hasta sumar una serie de socios, no solamente los vecinos, sino muchísimos socios públicos y privados, que si recuerdan antes teníamos solo 5, ahora tenemos al menos todos estos, que se articulan en torno a un plan de acción que responde a distintos objetivos de desarrollo sostenible. Este plan de acción no lo vamos a ver en detalle, sino que les voy a destacar algunos elementos clave, pero de alguna forma aborda las distintas aristas de lo creativo y lo cultural sin quedarse solamente en la producción creativa, sino en todos sus distintos enfoques. Uno de los proyectos destacados tiene que ver con el ámbito de la educación. Frutillar tenía un bajo rendimiento en educación escolar en comparación al nivel país y por lo tanto lo que desarrolla este grupo de Frutillar Ciudad Creativa son espacios de formación para docentes para que puedan generar aprendizaje creativo y multiplicar los resultados en las áreas de matemáticas, ciencias, lenguas, etc. En el ámbito de empleabilidad y emprendimiento, nuevamente se postulan una serie de fondos, pero uno de los más relevantes tal vez es el Fondo Destino Creativo Lago Yanquihue, que permite desarrollar en torno al lago Yanquihue en su serie de localidades una serie de emprendimientos asociados a la industria creativas y culturales en música, audiovisual, gastronomía y artesanía para poder generar un turismo de calidad y con sello local. Y con turismo no solamente me refiero a para visitantes externos, sino también visitantes de la misma región
que participan de estas experiencias de creación, de aprendizaje con emprendedores locales. En el ámbito de la integración social también se postulan una serie de proyectos. Tal vez el más relevante es el Global Leader Program, que se desarrolla durante al menos 3 años consecutivos, que permite generar residencias de creativos internacionales de alto nivel que se van a vivir a la zona de Frutillar durante un tiempo y comparten no solamente con los jóvenes y niños que están en proceso de formación creativa, sino también con todo el ecosistema creativo local. En el ámbito de desarrollo de contenidos hay muchísimos fondos para los distintos grupos y asociaciones locales, pero nuevamente vinculados a un objetivo de desarrollo sostenible, que es el de industria, innovación e infraestructura, que permite ponerle un foco a la búsqueda de recursos. Finalmente, en el ámbito de colaboración con otras ciudades creativas, hay un listado muy extenso, aquí puse solo algunos, porque Frutillar entiende que para posicionarse en el universo de las ciudades creativas y generar sinergias de innovación y de nuevos espacios de creación, de emprendimiento, debe relacionarse con otras ciudades y por lo tanto también participa en uno de los encuentros más relevantes, que fue el de emprendimientos y territorios creativos del 2020, que tuvo que ser online, pero que tuvo una altísima convocatoria, y empuja a nivel nacional la Red Nacional de Territorios Creativos con una fuerte presencia de Frutillar, pero también con un espacio de intercambio, de generación de ideas y de apoyo a las ciudades que están en su proceso de postulación. Con el COVID-19, el principal elemento que se puede destacar en el caso de Frutillar fue que empujó a la digitalización, es decir, una ciudad pequeña, bastante aislada, que no tenía ordenados, sistematizados sus archivos digitales, tuvo que hacerlo, fue un empujón, y ahora tiene un sistema de digitalización que le permite conectarse con el mundo de manera más ágil y segura. También en el ámbito de la evaluación, que veíamos que es fundamental al presentar una ciudad creativa, viene ahora a los 4 años, porque como decíamos, el premio fue la nominación fue en 2017, por lo tanto estamos expectantes a ver cuáles fueron esos impactos, y por el momento tenemos dos aprendizajes principales. El primer aprendizaje es que las ciudades creativas son como articuladores de comunidades y que apuntan a la mejor calidad de vida, no reniegan su vocación turística. Solo como un desafío pendiente, un crucero que se detiene en Puerto Montt, que es una ciudad muy cercana a Frutillar, genera una visita guiada a la ciudad gastando $65 diarios. El mismo crucero continúa por Argentina y en cada ciudad gasta en promedio $80 diarios, y en Brasil el mismo crucero en promedio gasta $350 diarios. Frutillar se plantea que la diferencia es la oferta turística, dado que en los últimos 2 destinos está armada en base a contenidos de industrias creativas locales que llevan mucho más años trabajando. Por lo tanto, la apuesta de la ciudad es a seguir reforzando estos contenidos, estas industrias, para poder ser el espacio que permite invertir en mayor medida. Y el segundo aprendizaje es que las ciudades creativas son laboratorios de innovación escalables y replicables. Y aquí quiero hacer un énfasis, son laboratorio, es decir, permiten atrevernos a desarrollar junto con los creativos locales cosas que tal vez no se han hecho nunca. Y por eso el último espacio de esta presentación nos invita a que revisemos cómo se activa esta innovación, cuáles son los procesos tácticos e incrementales evaluables de innovación urbana que nos permiten romper la inercia, pero también hacernos cargo de procesos más definitivos a continuación. Para eso vamos a viajar desde el sur de Chile a Panamá, para poder abordar el proyecto Panamá Camina, comparte la central, que es un proyecto que se define a sí mismo como de urbanismo táctico, pero van a ver que es mucho más que urbanismo táctico, que involucra fuertemente a los creativos y que tiene acciones de corto plazo para generar cambio de largo plazo. Este proyecto se inserta en el centro histórico de Ciudad de Panamá, que también, nuevamente,
utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible para definir su visión, para definir cómo va a posicionar la ciudad en relación a sus pares, y se encuentra en un contexto donde están sucediendo varias dinámicas urbanas en simultáneo. Se están recuperando museos, mercados de artesanías, hay recuperación de peatonales, de plazas, de metros, hay de una conexión entre el centro histórico y los distintos barrios en torno a este espacio de Panamá Camina. Por lo tanto, 6 actores, entre los cuales destaco aquí Vía Plural, que es la asociación de creativos y personas trabajando en el ámbito de la cultura de la ciudad de Panamá, se reúnen para poder desarrollar un proyecto que está diseñado como algo muy rápido y efectivo, que solamente toma 3 meses y medio y que plantea un diseño bastante rápido, una constitución de equipo, luego una parrilla programática cultural para activar escenarios urbanos en las calles, información a la ciudadanía, un trabajo con voluntarios y colaboradores, un mes completo de implementación, pero que en su inicio tiene mediciones de línea de base y luego mediciones de aprendizajes y resultados. Vamos a ver rápidamente el proyecto. El 48% de los panameños encuestados al inicio del proyecto considera que la congestión vehicular es el principal problema de la ciudad. Además, en el entorno donde se desarrolla el proyecto Panamá Camina, estaba la recuperación de un museo que quería plantearse en su nueva versión recuperada como un espacio donde el museo no solamente se trabaja entre sus 4 muros, sino también hacia la calle. Asimismo, detrás del museo estaba este proyecto de un mercado nuevo de artesanos que tenía el potencial de conectarse con este proyecto de activación. Otro problema era que las distancias eran muy largas para cruzar en este entorno, las calles eran los dueños y señores junto con los automóviles que las ocupan, había competencia entre usuarios y actividades, particularmente entre taxis, comercio, vehículos particulares. Entonces se propone trabajar con una metodología del Laboratorio de Ciudades del BID que implica una planificación con actores locales y con la comunidad ampliada y asociaciones de artistas para poder definir en conjunto 3 dimensiones. Primero, la intervención en el espacio público. Segundo, la parrilla programática cultural, todo el contenido que va a darle una narrativa, un espacio de activación, un espacio humano a esta intervención. Y en tercer lugar, los temas de movilidad y seguridad con todos los entes técnicos que permiten asegurar que de alguna forma las personas van a estar en un espacio propicio y no enfrentadas a ningún riesgo vial. Por lo tanto, hay 2 grupos de actividades que se desarrollan, primero las relativas a la infraestructura y luego las relativas a actividades donde los creativos y culturales definen esta parrilla programática y a su vez se trabaja con el museo en temas de historia y contenidos que se vuelcan hacia la calle y siempre muy importante, herramientas de medición que permitan a todos los distintos actores entender si las actividades que están desarrollando funcionan bien, cómo mejorarlas, etc. Como les mencionaba anteriormente, esta es una estrategia táctica, rápida, eficiente, que se plantea en términos esquemáticos. De esta forma, en amarillo, ustedes ven ahí desde una planta, es decir, como vuelo de pájaro, el espacio del museo y el entorno es donde se va a trabajar la intervención. La intervención plantea crear un espacio centrado en el peatón, destacado aquí en verde, con un simplificado trazado vial, destacado con las flechas azules, y que también facilita el movimiento peatonal conectando con la estación de metro, destacado con flechas rojas. Este proyecto, además, entiende que la ciudad de Panamá ya había desarrollado una paleta cromática con los distintos grupos asociados al mundo de la publicidad, por lo tanto, el proyecto no innova, sino que se inserta en esta imagen ciudad y plantea un ámbito muy particular, que es el del arte y la cultura, que se tome el lugar donde antes estaban los carros. Por lo tanto, es un proceso colectivo donde cada uno de los sectores del Centro Histórico de Panamá aportan con lo que mejor saben hacer,
También es un proceso colectivo con las universidades locales, donde se incorporan estudiantes, donde se incorpora el mejor diseño local, donde se incorpora también a estudiantes y voluntarios para todos los temas de medición, que como mencionábamos anteriormente es muy importante ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no, y con la humildad de ajustarlo cuando sea necesario, pero también se complementa con elementos de Big Data, con todos los datos que produce la aplicación de Waze, donde pudimos, les adelanto un poco los resultados, donde pudimos entender que el proyecto no afecta el tráfico, por lo tanto, además de haber ganado mucho espacio para los peatones, no generamos mayor congestión vial. Este espacio también se trabaja no solamente con voluntarios a nivel de medición, sino de ejecución. Aquí algunas fotos de cómo va apareciendo la intervención en el área, donde hay muchísimos voluntarios activamente generando el proyecto. Como decíamos anteriormente, se incorpora mobiliario experimental de diseño local, se arma en el espacio, se testea con transeúntes, personas que vienen a disfrutar de estos nuevos elementos, y se genera un montón de incidencia, que la comunidad en su conjunto sepa que esto está sucediendo y que vaya, que participe, que disfrute del talento local y que participe tal vez de oferta cultural y creativa que nunca había visto. Estas son algunas imágenes del antes y después, donde en la parte superior principalmente hay muchísimos carriles de carros, en la inferior los mismos carriles, pero con ese centro, ese círculo naranja, es un escenario, una nueva centralidad que permite que sucedan muchas cosas vinculadas a un escenario urbano. Asimismo, en estas otras dos imágenes, en la imagen superior de antes y en la inferior de después, se puede ver cómo el espacio peatonal es bastante lúdico, dinámico y con mayor afluencia de personas. Eso se traduce en que en un inicio los peatones eran solo el 45% de quienes transitaban el lugar y luego son el 80%. Es un gran cambio de modo de transporte. El 73% del espacio peatonal aumenta con esta intervención. Como decíamos, se construye un escenario urbano de industrias creativas y culturales, no solo música, sino también artes, circo, y asimismo aumenta la cantidad de visitantes, los públicos para estas intervenciones en un 78%. Se generan espacios de reflexión, de entender qué es lo que las personas experimentan en este lugar. 45% de las personas considera que el espacio no solamente fue un espacio de disfrute, interesante, bonito, sino que contribuyó a aumentar la seguridad del sector. Esto es un efecto bastante interesante de analizar. Asimismo, el 85% de los encuestados dejaría la calle peatonal de forma definitiva o permanente. El 72% considera que el proyecto fue bueno o muy bueno. Y, como decía, los peatones aumentan en un 37%, que es muchísimo aumento de personas por el área de estudio. Pero también los comerciantes del área, a partir de este aumento de peatones, declaran un aumento de ventas. Algunos de los aprendizajes que surgen de este espacio de trabajo fuertemente coordinado entre entes públicos asociados al museo, al metro, a los entes de movilidad y creativos comerciantes, es que las iniciativas innovadoras contagian. Es decir, este proyecto tal vez en sí mismo no tiene unos resultados tremendamente impactantes en términos económicos, pero sí convenció a muchísimos planificadores y tomadores de decisiones que hay formas distintas de desarrollar las cosas con mayor creatividad, y también convenció a muchos de la comunidad local que una vez que nos fuimos, esta fotografía de la izquierda es un año después de la intervención, se toman el proyecto como propio, se genera un proceso de apropiación bastante notable, donde ellos mismos salen a repintar el espacio que claramente ya está bastante despintado, porque como hablábamos en una intervención temporal de corto plazo, pero que busca activar agendas de largo plazo. Y también este espacio permitió
cuestionar estos planes de desarrollo, estas políticas de diseño urbano, a partir de ideas innovadoras, de la actuación de creativos, de sacar el museo a la calle, de una parrilla programática que tiene un importante desafío de repensar la ciudad como un escenario donde el ciudadano de pie es el protagonista de espacios seguros e inclusivos. Este proyecto se inserta en un premio que sale la semana pasada, muy reciente, donde la entidad ejecutora, que es Ciudad Emergente, plantea calles compartidas para distritos bajos en carbono, y en el de la izquierda pueden ver el primer proyecto que fue en Santiago de Chile, principalmente orientado a ordenar vehículos particulares, el segundo proyecto en Honduras, también orientado a temas netamente de movilidad, y el tercer proyecto, el que estamos viendo de Panamá, tuvo un componente clave que fue incorporar a los creativos. Y por lo tanto es el más avanzado de este premio, donde ONU Habitat destaca las mejores prácticas a nivel mundial. Luego, uno de los últimos aprendizajes tiene que ver con la importancia de formar un ciudadano con conciencia vial, con temas de sensibilización y educación, no solo en este caso fue en temas de movilidad, pero podría ser también en temas de cambio climático, en temas de COVID, en múltiples temas donde los distintos grupos y asociaciones pueden contribuir fuertemente. Luego también hay un último aprendizaje, que es que la generación y activación de espacios públicos es fundamental para que un país cuya cultura es alegre, festiva y creativa, como el caso de Panamá o de México, pueda tomarse estos espacios abiertos e inclusivos para la reunión y expresión accesible, donde muchas personas puedan participar de eventos de alta calidad, tal vez diversificando las audiencias, multiplicando las oportunidades de compartir y de generar sinergias en el ámbito creativo. Y con eso, solo agradecerles. Espero que no haya sido muy rápido, pero cualquier cosa, feliz de que podamos revisar algunas preguntas. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, maestra. En verdad ha sido muy interesante y muy valioso todo lo que nos ha compartido esta tarde. Y como usted comenta, es el momento, si alguien tiene alguna pregunta que compartir con la maestra, lo puede hacer mediante el chat. Por mi parte, aquí tengo una pregunta que me han mandado uno de nuestros espectadores, maestra, para empezar a abrir este foro de preguntas. Y la pregunta es la siguiente. Dice, en la charla se menciona que es importante trabajar para el turismo de foráneos, pero también para los propios residentes de la ciudad creativa. ¿Podríamos ahondar un poco más en este tema? Perfecto, buenísima la pregunta. Cuando menciono en el caso de Frutillar, que también es para los locales o las personas de la región, es porque los servicios creativos, las experiencias creativas que se desarrollan, apuntan a experiencias que uno perfectamente podría querer vivir en su propia ciudad. Por ejemplo, una de las experiencias que desarrolla Frutillar es un taller de cine con grabaciones en espacios locales. Uno podría perfectamente querer ir en su propia ciudad a experimentar el ámbito del cine en el paisaje local, aprender a utilizar ciertas técnicas, ciertas metodologías, y no necesita ser turista para participar de esa experiencia. Lo mismo, otro ejemplo, el espacio de Frutillar plantea talleres de tejido tradicional con los pueblos locales, donde ahí uno perfectamente podría querer aprender, independiente de si eres local o turista, en un par de días estas técnicas ancestrales de tejidos, de tratamiento de las lanas, etcétera, solamente que está articulado para que el proceso no demore meses, como suelen demorar los productos que ofrecemos a personas que residen en un lugar, sino que están condensados, como una especie de cápsula, pero no son digitales, son experimentales, o sea, experienciales, perdón. Ok, muy bien. Qué interesante. Otra pregunta sería, maestra, ya que vemos ahora todo lo que implica ser una ciudad creativa, porque muchos pudieran pensar que simple y sencillamente se centrará en darle más auge o más visibilidad a los sectores del arte, pero realmente no es solo eso, es ir hacia el desarrollo sostenible, que es de donde viene precisamente, y ver otros sectores que la misma ciudad y que la sociedad que vive en esta ciudad lo necesita.
¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos si una ciudad se quiere convertir en una ciudad creativa? ¿Qué es lo primero que tendrían que plantear o hacer? Bueno, yo me atrevería a dar dos recomendaciones. La primera es ojalá tener alguna hoja de ruta, como algún plan que permita articular a distintas personas del ámbito público y privado para que no sea simplemente un evento y luego se acabó, sino un espacio de coordinación, de suma de iniciativas. Y eso mismo se traduciría en algún proyecto, ojalá pequeño, de bajo presupuesto, que pueda demostrar que este grupo de personas organizados bajo una carta, una hoja de ruta, pueden generar efectos, pueden producir mejor calidad de vida en algún espacio, pueden aumentar la demanda cultural en algún ámbito específico, pueden diversificar la oferta. Hay montones de frentes donde podríamos abordarlo, pero recomiendo que además de tener esta hoja de ruta para poder alinear a distintos actores, haya un proyecto chico de bajo presupuesto, de un par de meses de implementación, donde se pueda demostrar que esto es real, que no solamente uno de los múltiples planes archivados en las oficinas de diversos entes públicos y privados. O que se vuelva, como usted dice, un evento de corto tiempo y de corta duración nada más para cubrir cierta cosa y luego pues simplemente no se le da una continuidad. ¿Podría ser que el secreto esté en dar la continuidad de realmente el desarrollo? Exactamente, y para dar la continuidad no he visto mejor herramienta que la de la evaluación. En la mayoría de los pilotos que hemos desarrollado para poder generar estos cambios de visión, donde los entes locales empiezan a entender que los creativos son parte del proceso de desarrollo sostenible, es una evaluación concreta, formal, la que desarrollan los economistas, donde uno empieza a visualizar, ok, pero las ventas aumentaron, la percepción de seguridad también, los niños se sienten más contentos, más seguros de ir al colegio cuando ocurren estas cosas, etcétera. Entonces uno empieza a demostrar con datos cualitativos y cuantitativos que esto va más allá del show, del evento, de la recreación, que es un aporte a la calidad de vida y a la mejora de la ciudad creativa en su conjunto. Por supuesto. Y es que es algo muy interesante que misma destacaba, que era interesante el ver cómo se relacionaba el desarrollo de la ciudad creativa con la baja en la inseguridad, que realmente era un punto a destacar. Para usted, ¿por qué sería el punto principal que pasa esto? Hay múltiples maneras de explicar esta relación perceptiva de la mejora en la seguridad, porque esto está basado en percepción, ese dato en particular, que es uno de los mecanismos para medir seguridad pública, pero uno de los elementos más claves es que lo llaman ojos en la calle, que es que cuando hay personas en la calle desarrollando múltiples actividades beneficiosas, es decir, familiares, recreativas bastante controladas, esto permite que todos nos sintamos en un espacio donde tenemos ojos, donde nos estamos cuidando los unos a los otros. Eso también se desarrolla en los espacios de locales de barrio comerciales, donde, por ejemplo, está el panadero, el zapatero, etcétera, que son los mismos de siempre y que si ven entrar a alguien extraño al barrio, le ponen ojos y levantan alertas. Bueno, lo mismo ocurre en estos eventos más centrales, donde somos muchas las personas que ponemos alerta en que se genere un espacio de convivencia más familiar y más seguro. Por supuesto. Pues realmente algo muy interesante, maestra, y ya no habiendo por el momento más preguntas que compartir, a manera de conclusión, ¿cómo podríamos concluir y cuál sería el punto principal con el cual quisiera que nos fuéramos de esta conferencia? Está buena la pregunta. Si tuviera que dejar un solo mensaje, tal vez sería que cualquier ciudad que haga el proceso de sentarse a conversar con los colectivos, con los vecinos, con el gobierno local, con el gobierno regional y a pensar cuál es su valor agregado, cuáles son sus recursos patrimoniales, culturales, podría ser una ciudad creativa. Esto no es para grandes ciudades, por eso elegí traer el caso de Frutillar.
Frutillar es una ciudad bastante pequeña, perdida en el sur del mundo, pero se sentó a pensar, nosotros tenemos un tesoro, tenemos algo. Y ese algo, en ese caso, fue la música. En otros casos podrá ser el diseño, podrá ser cualquier cosa, pero sentarse a hacer el ejercicio de valorar lo que nuestra ciudad tiene, me parece fundamental y cualquiera de nosotros podría hacerlo. Y como ya dijimos que se puede partir con un proyecto pequeñito, con pocos recursos, no hay excusa. Cualquiera podría empujar una ciudad creativa con o sin la nominación de la UNESCO. Por supuesto. Muchísimas gracias de verdad, maestra, por compartir este tema con nosotros. Realmente muy afortunados de tenerla como ponente en este Festival Norte Creativo 2021. Muy afortunados también quienes van a tener la oportunidad de compartir con usted en su taller. Y pues bueno, esperamos volverla a tener por aquí y seguir colaborando. Y a todos los que nos ven, los seguimos invitando a seguir las transmisiones en vivo que tenemos durante el Festival Norte Creativo 2021, porque a partir del día de ayer hasta este próximo día 2 de octubre vamos a tener todos los días actividades que se van a estar compartiendo en vivo, conferencias y mesas de diálogo con otros temas tan interesantes, todos relacionados con la economía creativa. Sin más, maestra, me despido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arisa, y muchas gracias a todos por la paciencia y la participación. Muchas gracias. Nos vemos en el taller.